Miren, hermanos, a nosotros nos gusta a los seres humanos poner más atención a las mentiras que a la verdad. ¿Por qué será? A veces permitimos que la falsa información se difunda entre nosotros y ustedes saben que cuando sale un chisme, cuando sale una acusación, cuando sale algo en contra de alguien, ¡pum!, se riega como pólvora. Inmediatamente las noticias, inmediatamente las personas, todo el mundo sale corriendo a ver qué se dijo, quién dijo, cómo se dijo, qué pasó. Pero nosotros, y eso es muy interesante, nos resistimos a ponerle fin a la falsa información. Nos gusta la falsa información. Somos codiciosos de la falsa información. Si se estrelló un carro aquí en la esquina, en la otra ya están diciendo que hubo 3 muertos. Y en la siguiente están diciendo que hubo una gran explosión. Y en la cuadra siguiente que hubo una matazón de gente. Y tal vez no hubo ni siquiera un solo herido. Pero así suceden las cosas. Judas, que estamos estudiando en este tiempo la carta de Judas, estaba muy preocupado por un problema así cuando él escribe su carta. Su mensaje, repito, su mensaje para los cristianos, para la gente de esa época, era invitarlos a mantenerse firmes en la fe que recibieron del Señor Jesucristo cuando les fue dada, es decir, cuando nacieron de nuevo, cuando descubrieron por sí mismos en la gracia del Señor, en el favor de Dios, que les abrió sus ojos espirituales para que rindieran sus vidas al Señor y estuvieran pendientes en contra de los falsos maestros y de sus enseñanzas. ¿Por qué? Pues porque ahí está oculto el astuto enemigo. Y vamos a ir viendo a través de las Escrituras y de la enseñanza del día de hoy cómo ese astuto enemigo de verdad existe, de verdad está ahí, de verdad quiere venir a engañar, a robar, a matar y a destruir. Judas nos advierte en su carta entonces que se han infiltrado entre ellos y que están sembrando falsas doctrinas. Y Judas condena a esos falsos maestros y compara su destino final con el de Caín, ¿se acuerdan? Condena también esos falsos maestros para que piensen y para que vayan haciendo una remembranza de lo que sucedió con Balaam y de los de Sodoma y Gomorra, de cómo fueron destruidos. ¿Recuerdan lo que predicábamos las semanas anteriores? Entonces Judas describe a esos falsos maestros como rebeldes y perturbadores y perversos que conspiran en su beneficio propio, es decir, por intereses personales. Entonces Judas trae un desafío a todos sus lectores a que sean fieles seguidores de Jesucristo, y esa es la exhortación que nos hace a todos nosotros aquí. ¿Ustedes quieren vida nueva? Entonces sean fieles seguidores de Jesucristo y que ayuden a los otros, a los que están débiles en su fe, a los que están tambaleantes en su fe, que acudamos a ayudarlos a ellos porque lo necesitan. No podemos ser inconscientes, no podemos ser insensatos, no podemos ser débiles en nuestra fe, sino nosotros, los que ya llevamos tiempo, acudamos a nuestros hermanos a ayudarlos con un consejo, con una enseñanza, con oración y muchas veces hasta con un solo abrazo o con nuestro silencio, pero en compañía, mostrándoles a nuestro Señor Jesucristo.
A veces decimos, no, yo ya cumplí con llevar a mi hermano a la iglesia, de ahí en adelante, allá verán los pastores qué hacen con ellos. La Escritura nos dice algo completamente diferente. Vamos a mirar eso entonces. Hoy vamos a leer Judas 8 al 11, y yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: de la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo: que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente que se burla de cosas que no entiende, como animales irracionales, hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero, y como Coré, perecen en su propia rebelión. Mis amados hermanos, lo que es de gran valor para nosotros, lo defendemos a capa y espada, como dicen algunos, ¿sí o no? Si algún problema tiene mi esposa o mis hijos, yo los defenderé a capa y espada. Eso sí, allá estaré, pase lo que pase. Pero cuando se trata de defender nuestra doctrina, la palabra del Señor, cuando defendemos la fe en nuestro Señor Jesucristo, ahí sí, como dicen coloquialmente, aquí en Colombia y sobre todo aquí en el interior, nos achicopalamos. Pero así como éramos valientes para ir a pecar, para ir a meternos en tabernas, en discotecas, en prostíbulos, para ir a conseguir amantes, fornicar, adulterar, embriagarnos, consumir drogas, buscar peleas, hacer toda clase de cosas indebidas. Acuérdense cada uno de nosotros, y los que están aquí conmigo, acuérdense de eso. Cuando hacían todas esas cosas indebidas o hacíamos todas esas cosas indebidas, para eso no nos sentíamos muy valientes y no lo hacíamos con gran empeño, y es más, llevábamos a otros y los convidábamos para que hicieran lo malo junto con nosotros. Por eso es que ahora que estamos en el camino, debemos saber y entender que la palabra de Dios y el don de la vida eterna tienen un valor infinito, y por eso es que debemos contender por la fe que una vez el Señor nos entregó. Debemos también saber y entender que la palabra de Dios nos ha sido confiada por Él mismo, para que la guardemos, para que la atesoremos en nuestro corazón, tal y como dice la palabra. Por eso es que debemos ser fieles discípulos de nuestro Señor Jesucristo. No somos discípulos de este mundo ya. Antes éramos discípulos del mundo, ya no lo somos. Porque ya descubrimos que cuando éramos discípulos del mundo estábamos en vía de destrucción, y si no, miremos nuestros hechos del pasado. Hay muchos en la iglesia que viven oponiéndose a Dios y a sus seguidores. Tergiversan la verdad de Dios, tratan de engañar y destruir al incauto, aún dentro de la misma iglesia. Pero la verdad de Dios ha de prevalecer, llevada y defendida por quienes han dedicado la vida a nuestro Señor Jesucristo. Esa es una tarea, mis hermanos, de gran importancia. Es una tremenda responsabilidad, pero también es un gran privilegio aceptar esta gran comisión. Amén.
Y como nos dice allá de estos falsos maestros, en el verso 8, pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños. Llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad, se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ¿cómo es eso? Eso nos está advirtiendo precisamente el Señor hoy. Dentro de la misma iglesia, el Señor Jesucristo, dejen que la cizaña crezca con el trigo, porque el día de mañana, el día de la cosecha, el día de la siega, la cizaña será la primera que será cortada y será tirada en el fuego. El que está haciendo mal dentro de la iglesia, el que no cree en la palabra del Señor, el que recibe mal el mensaje de la palabra de Dios en su corazón y se opone a ella, él está pretendiendo ir en contra de la autoridad y lleva una vida inmoral. Y la inmoralidad no solamente se habla de perversiones sexuales, sino de resistirse a los estamentos, a los fundamentos de la palabra de Dios que fueron establecidos por Él como principios para que vivamos por ellos. Y por eso es que desafían a la autoridad. Porque se resisten, se oponen a ella, no se someten a la autoridad, sino que piensan en que su vida la dirigen ellos mismos porque su vida es suya. Nadie se la dio y resulta que la vida que tenemos nosotros, Dios nos la dio. El aliento de vida que tenemos fue proveída por nuestro Dios. Eso es lo primero que debemos entender. Porque a veces decimos, como decía una señora Balaguer aquí en una finca que se llama Madrigal, llegando a la Valvanera, estábamos predicándole el evangelio a un grupo de personas y le dijimos, qué árboles tan hermosos que el Señor le ha dado aquí. ¿Cuál Señor si estos árboles los sembré yo? Así decía, y se puso furiosa y nos tiró la puerta. Esta casa la construí yo con mis manos. Le faltó sacar agua y lanzarnos agua. Dentro de la iglesia suceden este tipo de cosas. Se está llevando un mensaje de la palabra, pero hay quienes la reciben en reversa y se oponen y dicen, eso que dicen allá no es cierto. Pero ¿saben qué? Estamos predicando, es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se defiende a sí misma. ¿Por qué? Porque el tiempo llegará en que todo se cumplirá. Y si yo haya hecho algo malo, el Señor a mí me juzgará por eso. Y lo mismo a cada uno de nosotros. Segunda de Pedro 2, del 10 al 12 nos dice, Él trata con severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. Qué duro es esto, ¿no? Esta es palabra fuerte, pero le damos gracias a Dios que nos habla la verdad, que nos dice que estemos alerta, que nos cuidemos. Esta iglesia no le prohíbe a los hermanos que vean en televisión, en YouTube, en redes sociales, que vean
mensajes de la palabra del Señor, pero tengan mucho cuidado, eso sí los alertamos y la palabra nos alerta. ¿Por qué? Porque en redes sociales, porque en los canales de YouTube y todo lo que se maneja hoy en todos los medios de comunicación, pululan, abundan los falsos profetas y los falsos maestros llevando enseñanzas que distorsionan. Pareciera que ellos mandaran a Dios cuando abren sus bocas para ordenarle a Dios que haga esto o aquello. Pareciera que le dieran órdenes a Dios y dice que le dan órdenes a los seres sobrenaturales y si ni siquiera tiemblan. Y le dan órdenes incluso al diablo y lo reprenden y hacen cualquier cosa de parafernalias que nada tienen que ver con la palabra de Dios. De eso es que nosotros debemos cuidarnos. Pero aún dentro de la iglesia, esta iglesia dentro de 10 años no será la misma. Esta iglesia hoy no es la misma que hace 10 años, ni que hace 20 años cuando se inició. Las personas que están aquí desde que se inició únicamente somos la familia pastoral. El resto es gente completamente nueva. Los demás que ya no están aquí siguieron su camino. De ellos no sabemos dónde están. Pero si siguieron el camino de la palabra de Dios, que Dios los bendiga y los guarde y los proteja. Por eso el Señor nos advierte. Por eso Judas escribe esa carta. En el verso 9, en ese relato que no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero que se conoce bajo la tradición judía, menciona la disputa sobre el cuerpo de Moisés y nos permite ver la humildad y la autoridad de Miguel, quien no se atreve a maldecir al diablo, sino que prefiere confiar en el Señor para el juicio. ¿Y quién era Miguel? Nada menos que el arcángel Miguel, uno de los escogidos ángeles por Dios, puestos en mucha autoridad para combatir en los lugares celestiales contra las potestades de los demonios, de los tronos, de los dominios, de los señoríos, de los gobernadores de las tinieblas de este siglo presente. Allá están los ángeles permanentemente combatiendo por ellos. Pero dice precisamente que ni siquiera Miguel se atrevió a contender con el diablo, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Pero esos falsos maestros, esos falsos predicadores, esos falsos profetas, si se levantan en palabras, incluso contra toda autoridad celestial. Eso nos muestra que esos falsos profetas son arrogantes, son falsos maestros que blasfeman sin conocimiento. Entonces, si Jesucristo es nuestro Señor y es nuestro Salvador, debemos confiar en Él para todo en nuestra vida. Él nunca nos fallará. Siempre acudirá en nuestra ayuda y por eso nos dice que le pidamos. Nos dice que oremos, que roguemos a Él y que le pidamos, porque al que le pida a Él, Él le dará. Al que llama se le abrirá, dice la Escritura, y al que clama, ¿cómo es que dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor nos va a decir eso, nos va a permitir que sea escrito para que nos burlemos de Él como se burlan los falsos maestros. No, lo dejó escrito porque es una verdad que si le rogamos a Él, que si clamamos a Él, nosotros mismos tenemos la oportunidad de verificar que eso es cierto. Pero a veces no tenemos respuestas simplemente porque no creemos
O porque tal vez oramos y le pedimos a Él en un momento y a los 5 minutos estamos esperando la respuesta. Y Dios no actúa así. El tiempo de Dios es un tiempo diferente al nuestro. El tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Y Él traerá las respuestas a nuestras peticiones en el momento en que sea oportuno, en el momento que sea el verdadero, el de la gracia, el del favor de Dios. Y mire esto, mi hermano, somos arrogantes y orgullosos cuando pretendemos resolver todo en nuestra vida a nuestra manera. Creemos, nos apegamos de cantidad de libros, de confesión positiva que este mundo vende, que este mundo ofrece, de religiones falsas, de pensamientos equivocados, nos llenamos, de eso sí nos llenamos, pero la Escritura nos enseña que en la multitud de consejos está la sabiduría, que todos esos pensamientos positivos que a veces dicen, no, es que cuando yo trabajaba en Finca Raíz, había una corredora inmobiliaria que me llamaba. Decía, señor, usted tiene una casa que está vendiendo en tal lugar que vale 1.000 millones de pesos. Sí, señora, esa casa yo la estoy ofertando para vender. Ya está vendida, señor. Confesión positiva. Ya está vendida. El cliente está para mañana a las 5 de la tarde. Aquí la estoy esperando. 5 años después. Y a los meses volvía y me llamaba. Usted está vendiendo un apartamento en tal parte. Vale 750 millones. Sí, yo lo estoy vendiendo. Me lo consignaron a mí. Yo estoy ofertando ese apartamento. Ya está vendido, señor. El próximo sábado a las 9 de la mañana firmamos la escritura. Ya está vendido ese apartamento. Igual, 3 años, 4 años, meses, días, y aquí estoy. No ha llegado la señora. Confesión positiva. Esos son los resultados de la confesión positiva. Por eso les digo, somos arrogantes y orgullosos cuando creemos que es que sale de nosotros. Es que hay quienes dicen, no, es que las palabras tienen poder. Pues la Escritura sí nos dice eso. Pero ¿cómo es que tiene poder? Tiene poder es cuando es la palabra de Dios. O cuando se usa la palabra de Dios para traer maldición. ¿Eso tiene poder? Sobre los hijos de Dios, no. Porque Dios defiende a sus hijos, los cuida, los guarda, los protege. Por eso las máscaras que nos cubren a cada uno de nosotros hasta este día deben caer, deben ser arrancadas, deben ser desarraigadas de nuestra vida, porque nuestra autosuficiencia no nos llevará a ninguna parte segura. Ténganlo por seguro, mis amados. Nuestra autosuficiencia no nos llevará a ninguna parte segura. Y debes saber esto. Tú puedes estarte preguntando, pero entonces ¿cómo Ardila Lule sí prosperó? Pero ¿cómo Arturo Calle sí? ¿Cómo Mario Hernández sí? ¿Cómo ¿Cómo de uno? ¿Cómo el éxito? ¿Cómo aquellos? ¿Cómo ellos sí prosperaron? ¿Saben qué? Dios permite que haya ricos y pobres. Pero no porque tú confieses que vas a ser multimillonario, lo serás. No. Todo está en la esfera del poder de Dios, de la autoridad de Dios, de la autosuficiencia, pero de Dios. Amén. La autoridad que como creyentes nosotros recibimos de parte de Dios es de gran privilegio para el cristiano, pero es una autoridad de creyente bajo la autoridad de un Padre, o sea, Dios Todopoderoso, a quien debemos acudir para consultarle en cada paso que demos en nuestra vida. Y eso no nos gusta. No nos gusta, mis hermanos. Consultar a Dios no nos gusta. ¿Usted lo ha confesado? Yo he tenido que confesar.
pero he aprendido a consultar a mi Señor. Y es lo que tú debes aprender también. En todo, para toda tu vida, debes acudir a Él, a consultarlo a Él, porque Él es Dios Todopoderoso. Él es el que todo lo puede. Él es el dueño del oro, de la plata, de la tierra y de toda su plenitud. Basta con que miremos nosotros nuestras decisiones del pasado para evidenciar cada una de nuestras caídas. Algunos han sido tremendamente heridos por vincularse en relaciones amorosas guiadas solo por sus emociones. Otros hemos fallado en emprendimientos sin sometimiento a la autoridad de Dios. Y hemos tenido que sufrir las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas. Aún así, nos atrevemos a darnos contentillo y a decir, pues voy a volver a empezar y la próxima será la vencida. Y volvemos a fallar y nos volvemos a estrellar. Y cuando nos damos cuenta, tenemos 70 años. Esos que están descritos allá en el verso 10 de Judas, blasfeman de cuantas cosas no saben. Son ignorantes, no tienen entendimiento espiritual, actúan como animales irracionales, actúan por instinto y no por sabiduría divina. Pero miren cómo el mundo pervierte las cosas. Hoy a la mascota ya no la llaman mascota, sino mi bebé o mi hijo. Lo visten y ya hay funeraria para celebrarle funeral al perrito o al gatico o al lorito. Y allá en los 80 ya establecieron un cementerio para mascotas y le ponen corte funeraria. Pero la palabra dice que son animalitos irracionales. Y claro, también la palabra nos dice que tenemos animales domésticos y que son creados por Dios para que nosotros los cuidemos, para que nos hagan compañía, pero no para que les demos la categoría de humanos, porque la categoría de humanos solo la tenemos nosotros los seres humanos. Pero además de eso, los hijos de Dios tenemos un carácter especial, y es que Dios nos compró con su sangre, con la sangre de su Hijo, para que perteneciéramos a su pueblo, para estar con Él eternamente y para siempre. En Filipenses 3, del 19 al 20, nos aclara un poco más. De esos que blasfeman, de esos que son ignorantes, de esos que no tienen entendimiento espiritual, de esos que actúan como animales irracionales, de esos que actúan por instinto y no por sabiduría divina, es decir, por sabiduría de Dios, dice la palabra, van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Pero mire lo que dice el 20. En cambio, nosotros, es decir, los hijos de Dios, somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Por eso allá, en el verso 11 de la lectura que hacíamos de Judas, dice, ¡ay de ellos! De los falsos, de los mentirosos, ¡ay de Caín! ¡Ay de Balaam! ¡Ay de Coré! ¡Ay de los falsos maestros! Judas nos presenta 3 ejemplos de personas que hicieron lo que quisieron. Y aquí nos vamos a detener un poco. Como les hablé la semana pasada, debemos mirar con pinzas nuestros hechos históricos y los hechos históricos que la Biblia nos narra. Debemos mirarlos con pinzas, con detalle, detenernos a mirar eso en qué me afecta a mí como hijo de Dios o como nuevo creyente. ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios conmigo? Porque esos hechos históricos
que llevaron a la destrucción a Caín, a Balaam y a Coré por lo que había en sus corazones, fue el producto de sus fallidas decisiones que tomaron. Caín, para los que toman nota, por favor, estúdienlo, léanlo allá en su casa en Génesis 4, del 1 al 16 está. Lean, esa historia es muy importante porque allí están los resultados de la vida, de las decisiones del ser humano apartado de Dios o simplemente creyendo tener comunión con Dios. Yo solo voy a leer el verso 6 de Génesis 4, leo el verso 6. Y miren lo que aquí Dios le pregunta a Caín. Le dice, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Pero en el desastre de esa vida que se perdió, Caín no hizo eso. Caín rechazó a Dios. Caín quiso hacer ofrenda a Dios y quiso alabar a Dios a su manera, como él pensaba, como él quería, y era un hombre envidioso que tomó venganza y que mató a su hermano porque creía que él lo correcto era lo que él decidía, lo que él pensaba, lo que él quería hacer, y Dios no tenía nada que ver en sus decisiones. Y por eso cayó. Y por eso es que el Señor le dice esa palabra, la cual es para ti también el día de hoy. El pecado está a la puerta, mi hermano, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces no podemos decir hoy en día, es que el pecado me tiene acabado. No, porque la palabra nos dice algo muy diferente. La palabra nos dice que en Cristo Jesús, que somos nuevas criaturas y que tenemos el Espíritu Santo, Él pelea por nosotros todas las batallas y nos da las fuerzas para seguir adelante y para ser victoriosos. Amén. En el caso de Balaam, quiero recomendarles a los que toman nota y leen su Biblia, que lean los capítulos número 22 y 24, número 22, 23 y 24 del libro de Números, que están allá en los primeros libros de la Biblia. Está Génesis, Éxodo, Levítico y el cuarto libro es Números. En el capítulo 22 y 24, 22, 23 y 24 está la historia de Balaam. Yo solo les hago una pequeña semblanza acerca de esa historia. Balac era un rey moabita, enemigo. Así como hoy vemos una, ¿qué podríamos decir? Corea del Norte, con un rey que hay allá como presidente, enemigo de todos los cristianos de la tierra. Así era Balac. Balac era un rey moabita, enemigo de Israel. Y escuchó hablar de Balaam y lo mandó llamar. Y Balaam era un falso profeta. Y lo llamó llamar y le pagó para que fuera a maldecir al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel le había metido mucho temor porque había mostrado muchas victorias de Dios a través de su pueblo en las batallas que habían habido en contra del enemigo. Dios le había dado muchas victorias al pueblo de Israel y ese rey estaba muy temeroso. Y por eso es que llama a Balaam y lo contrata para que fuera y maldijera al pueblo. Entonces yo saqué de esos 3 capítulos unas palabras que simplemente nos dejan ver
que Balaam profetizó falsamente. Él no pertenecía al pueblo de Dios, pero estaba dispuesto a reconocer que Jehová el Señor era un Dios poderoso. No creía en el Señor como el único Dios verdadero. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a pensar y meditar cómo es nuestro cristianismo. ¿Creemos que Dios es el único Dios verdadero? ¿Creemos que Dios en Jesucristo, su Hijo, nos dio la salvación? ¿Creemos que el Señor es un Dios todopoderoso? Pues en el caso de Balaam, él no creía eso. Entonces su historia nos muestra el peligro de mantener una fachada. ¿Se acuerdan que les dije al comienzo que debemos quitarnos esas máscaras que nos impiden esa incredulidad, ese orgullo, esa desfachatería nuestra, esa resistencia a Dios, que lo único que hace es generarnos maldiciones y no bendiciones, y debemos apropiarnos más bien de las promesas de Dios para que nos vaya bien en esta vida? Porque las máscaras tienen que caer. Porque nosotros, adentro de nosotros, tenemos una espiritualidad, una vida interior que es, ¿saben cómo? Corrupta. Y tenemos que quitarla de allí. Además, Balaam era un hombre dispuesto a obedecer a Dios mientras pudiera obtener provecho. Y esa mezcla de motivos, obediencia y beneficio, a la larga fue lo que lo llevó a la muerte. Y tenemos que ser claros, mis hermanos, dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, durante mucho tiempo muchas personas han vivido así. Beneficio por mi obediencia, entonces ¿qué me das, Dios? ¿Qué me das, Dios, que yo fui hoy a servir a la iglesia? ¿Qué me das, Dios, que yo fui hoy a predicar a la iglesia? ¿Qué me das, Dios, yo que he discipulado a tantos? No, mis hermanos, Dios no opera con hijos rebeldes, con hijos insensatos. Dios opera con hijos que lo aman, con un corazón de verdadero amor, con amor de Él, con amor de Dios, con amor del Padre. Balaam era un hombre dispuesto a obedecer a Dios solo por beneficio particular, individual, y poco le interesaba el pueblo de Israel, o para nada. Entonces, les quiero referir, y quiero que estén atentos, porque esto parece una fábula, pero no lo es una historia. Y es una historia que está escrita en la Biblia, que está escrita en Números 22, del 21 al 31. Y dice así: a la mañana siguiente, Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó con Balaam, porque Balaam iba con ellos. Así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso, mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montando. La burra de Balaam vio al ángel del Señor en pie en el camino, con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo, pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de los viñedos. Imagínense ese vallado, el espacio para que pase una burra y al otro lado otro vallado, ¿sí? El camino era bien estrecho. Así que Balaam la golpeó de nuevo. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Esta vez, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. Así que el Señor, escuche bien esto, le dio a la burra la capacidad de hablar.
¿qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Le preguntó a Balaam. Me has dejado en ridículo, gritó Balaam. Si tuviera una espada, te mataría. Pero soy la misma burra que has montado durante toda tu vida, le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió Balaam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó en rostro ante él. Dios tiene el poder. De ahí, de esa corta lectura, podemos sacar montones de enseñanzas. Vemos la soberanía de Dios. Vemos el poder de Dios que, como Él dijo en el Nuevo Testamento, si es necesario hablar, haré hablar incluso a las piedras. Como cristianos, mis hermanos, nosotros debemos comprender lo grave que es seguir el camino de la impiedad. Balaam destruyó su propia vida. ¿Por qué? Porque se empeñó en recibir dinero para ir a maldecir al pueblo de Israel e hizo lo malo y por eso murió. La arrogancia y el orgullo solo provocarán nuestra destrucción. Lo repito nuevamente, mis hermanos, la arrogancia y el orgullo solo provocarán nuestra destrucción. ¿Y cuál es el orgullo que hay en nosotros? No, es que dicen que Dios es todopoderoso, pero eso es lo que dicen. Yo creo otra cosa. Eso se llama orgullo, eso se llama arrogancia. Y contra eso es que debemos luchar, porque allí hay un enemigo. La iglesia del Señor, debes saber esto, tú mi hermano. La iglesia del Señor prevalecerá, porque fue Dios mismo quien la estableció. Dios estableció esta iglesia, Visión Colombia, esta pequeña iglesia local. Dios la estableció hace 21 años en esta ciudad, y aunque han venido muchísimos ataques en contra de ella, no la han podido destruir, no ha podido ser destruida. Quisieron borrarla del mapa los hombres, pero no fue posible porque Dios está con nosotros. Entonces Judas nos advierte sobre los peligros de seguir enseñanzas erradas. Por eso la carta de Judas nos llama a permanecer firmes en la fe, nos llama a discernir la verdad de las falsas enseñanzas que pueden infiltrarse en nuestra comunidad. Y por eso yo les he dicho, mis hermanos, alerta, alerta. Y la única forma de estar alerta es leyendo la palabra, meditando en ella. Pero si tú no lees la palabra, yo mismo puedo convertirme en un falso profeta y desviarlos del camino. Y la responsabilidad es tuya, pero más grandemente mía. Amén. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, mis hermanos. Pasamos a la rebelión de Coré. Eso está en el libro de Números, cuarto libro de la Biblia, capítulo 16. Es importante que lo lean. Yo solo voy a leer los versos 1 al 3, el 20 al 21 y del 28 al 32. Y dice así: cierto día, Coré, hijo de Izhar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abiram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos se unieron en contra de Moisés y Aarón. Y el Señor dijo a Moisés y Aarón, ustedes todos los detalles de esa rebelión los encuentran en ese capítulo 16 del libro de Números. Por eso les recomiendo que lo lean todos. Yo solo leo unos apartes.
Y el Señor, en el verso 20 dice, y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, verso 21, aléjense de todas esas personas para que pueda destruirlas en el acto. Y Moisés les dijo, verso 28, esta es la manera en que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no las he hecho por mi propia cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus pertenencias y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio al Señor. Apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. La tierra abrió la boca y se tragó a los hombres junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. Así que descendieron vivos a la tumba junto con todas sus pertenencias. La tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo de Israel. Los levitas eran una orden sacerdotal y como tal debían estar sometidos a las autoridades que Dios había establecido. Dios puso a Moisés y a Aarón como autoridades. Y miren esto para nosotros aquí en este tiempo. El presidente que está, sea quien sea, fue puesto por Dios. Y nosotros no podemos levantarnos en contra de las autoridades puestas por Dios. El rector de un colegio, el gerente o el presidente de una empresa, aún más el vigilante que vigila la portería de un conjunto o que vigila la portería de una entidad, ese es puesto por Dios. Y por eso nosotros debemos respetar a toda autoridad. Miren esto, la rebelión de Coré consistió en desafiar la autoridad puesta por Dios, diciendo que ellos también podían dirigir al pueblo porque también eran del pueblo y que como Dios también estaba con ellos, entonces ellos también podían dirigir y también podían mandar y también podían tener y decidir lo que ellos quisieran. Querían una autoridad que no les había sido dada por Dios. El señor alcalde de una ciudad es puesto por Dios, que usó a los votantes, claro, en el caso de Colombia, usó a los votantes, pero es puesto por Dios. La rebelión de Coré es un ejemplo de la lucha por la autoridad divina. El ser humano siempre, escúchalo bien, el ser humano siempre ha querido hacer su propia voluntad y debido a ese proceder de manera continua genera rebelión, lo que desemboca en guerras, destrucción, anarquía y desorden caótico. Si Rusia, mis hermanos, y Ucrania estuvieran sometidos a Dios, esa guerra no se había desatado. Si Israel y Hamas hubieran estado sometidos verdaderamente a Dios, esa guerra no se habría desatado. La tierra que se abre para tragarse a Coré y a sus seguidores es un símbolo sobre el juicio divino sobre aquellos que desafían a la autoridad establecida por Dios. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Hay mujeres que no se someten a sus esposos. Hay mujeres que creen que la autoridad del esposo simplemente es cualquier cosa. No, el hombre es escogido por Dios y puesto allí. Pero el hombre que teme a Dios, con mayor bendición bendecirá un hogar.
Y por eso es que la palabra del Señor dice, y la mujer sométase a su marido. Está hablando de creyentes en Cristo. Y por eso es que les va bien, porque la mujer se somete a su marido y su esposo ama a su esposa y la respeta, la cuida y la honra. Y ella hace lo debido con su esposo. Y sus hijos viven en sujeción a sus padres. Ustedes como padres deben enseñar eso a sus hijos y corregirlos desde muy pequeños y no permitir que se les conviertan en pequeños dictadores. Mucho cuidado con eso, papás. Mucho cuidado con eso. El papá no es un amigo de sus hijos, es el papá. Sus hijos no son amigos del papá, son los hijos del papá y esa es la autoridad que deben respetar. Este evento de Balaam también sirve como advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia y la falta de respeto hacia la autoridad divina. Dios es Dios. Dios estableció en su palabra mandamientos, estatutos, ordenanzas, toda clase de enseñanzas para nuestro beneficio. Cuando nosotros obedecemos a la palabra del Señor, nos va muy bien. Amén. Amén. Entramos a concluir el mensaje de hoy. Les decía, de acuerdo al título de este sermón, ¿recuerdan el título del sermón? ¿Cómo? El astuto enemigo. Debes reconocerlo, debes identificarlo. Y la única manera de hacerlo solo puede ser a través del Evangelio, porque solo el Evangelio salva. Entonces vamos a mirar, para concluir, cómo ese astuto enemigo está vencido. Satanás estuvo presente en la pasión y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo murió, Satanás creyó haber ganado, creyó haber obtenido la victoria. Pero no contaba con que el Señor Jesucristo iba a descender, iba a estar sujeto al Padre e iba a recibir todo el poder sobrenatural que viene de la plenitud de la deidad e iba a ser levantado. Satanás no contaba con que iba a resucitar Dios mismo, Jesucristo como Dios hombre. Satanás no contaba con eso. Ese es un secreto para todos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo resucitó y por eso es que nosotros tenemos vida en Él. Vida tenemos en Él si hemos creído en Él. Y tenemos vida, y la vida que tenemos ahora es vida en abundancia. Pero usted y yo debemos saber algo, que nosotros tenemos dentro de nosotros a un falso maestro, tenemos dentro de nosotros a un fariseo, dentro de nosotros tenemos a un falso profeta que mientras la autoridad puesta por Dios está predicando la palabra, hay un falso profeta, hay un falso evangelio, hay una mentira escondida allá dentro de nosotros. Ese enemigo oculto está allí y quiere vencer y quiere destruir y quiere rechazar la palabra de Dios, quiere razonarla, quiere cuestionarla, quiere rechazarla y quiere no ponerla por obra. Ese enemigo es al que tenemos que vencer. Ese falso, ese mentiroso que nos dice no ore, que nos dice no crea, que nos dice no reciba la palabra, que nos dice eso que están diciendo pueda que esté escrito, pero yo no lo creo. Esa es una gran mentira de ese enemigo que está allí y que es alimentado y nutrido todos los días mientras dormimos por el diablo. Mucho cuidado con eso.
Hay personas que viven en depresión, en angustias, en temores, en miedos a la oscuridad, en miedos al futuro. Allá está el enemigo operando en sus noches de sueño. Allá está atacando cuando le dan pesadillas, cuando le dan angustias, cuando le da pánico escénico, cuando le da miedo por el futuro, por el desarrollo de su profesión. Ahí está operando el enemigo. Ese astuto enemigo está allí oculto y tiene que ser vencido. Porque Cristo venció en la cruz. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces no tendríamos nada de qué estar hablando aquí. Pero Él resucitó. Él ascendió a los cielos. Él se sentó a la derecha del Padre y está intercediendo por todos sus hijos 24 horas al día durante todo el tiempo de nuestra peregrinación en esta tierra. Dios conoce perfectamente a ese enemigo oculto y nos ayudará poderosamente, escúchalo bien, nos ayudará poderosamente a sacarlo a la luz. Amén. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas y sobre ese enemigo oculto, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Primera de Juan 4:4. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Aprende esto, por favor. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Por eso fue que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Y yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿Dios está tocando tu corazón? Ahí está el Espíritu Santo guiándote a la verdad. No soy yo. Nosotros solo somos los que predicamos la palabra, llevamos el mensaje en obediencia a nuestro Señor. Pero es Dios el único que puede tocar tu corazón y convencerte de pecado para arrepentimiento, para justicia y para juicio. Y Él te dará la victoria, porque Él es Dios. Y a sus escogidos Él no los deja tirados. Bien escribió el rey David: no he visto pobre desamparado, ¿ni qué? Ni justo que mendigue pan o que pida limosna.